8:36 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez vamos con el toque de campana en Wall Street, que está haciendo hasta ahora Madison Air para celebrar su oferta pública inicial. Madison Air Solutions Corp espera fijar el precio de su oferta pública inicial en el extremo superior o por encima del rango comercializado. La oferta de la empresa de sistemas de ventilación, filtración está suscrita varias veces con pedidos considerables de inversores de largo plazo, según un informe. Se dice que la oferta está camino a fijarse más tarde durante la sesión del miércoles, tal como ocurrió precisamente el día de ayer, y Madison Air Solutions está ofreciendo entre 800,7 millones de acciones por entre 25 y 27 dólares cada una. Según se informa, más de 300 inversores están realizando pedidos de acciones. Se espera que los títulos, en este caso, coticen en la bolsa de Nueva York bajo el símbolo MAIR. Goldman Sachs, Barclays, Jefferies Financial Group y Wells Fargo se encuentran entre los bancos que trabajan en esta oferta pública inicial, que básicamente con este toque de campana pues ya se consolida en el mercado bursátil estadounidense. Aprovechando esto, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando como siempre lo hacemos por el índice de industriales o el promedio de industriales. Hablamos de el Dow Jones, que es el índice de mayor capitalización dentro precisamente del mercado bursátil estadounidense, y a esta altura precisamente tenemos una variación positiva del 0,20% y de esta manera se ubica en 48.562 puntos este Dow Jones, que viene con, digamos, unas jornadas consecutivas de recuperación. Como bien lo arroja la gráfica, ya poco a poco vuelve a acercarse a esos máximos históricos que había mostrado, incluso superando en algún momento, hablamos del mes de febrero, básicamente ese nivel clave de los 50.000 puntos para este indicador, que recordemos es uno de los más grandes dentro de este mercado bursátil estadounidense. Ahora hablamos entonces del Standard & Poor's, o vamos mejor entonces en este caso con el Nasdaq Composite, que recordemos es el índice que agrupa en su mayoría empresas del sector tecnológico y pues que también reacciona muy de cerca a esos niveles. Ya en este índice y tanto también en el Standard & Poor's pues ha habido movimientos interesantes de recuperación desde que se habla pues de una posible tregua, ese alto al fuego que se mantiene por ahora, y nuevamente hay conversaciones entre Estados Unidos e Irán que cambiaron el sentimiento del mercado, por lo menos ya a un tono positivo, y que pues básicamente contempla que se pueda llegar a un acuerdo. Esto llevó por ejemplo al Nasdaq a que llegara nuevamente a niveles de 24.000, y en la sesión anterior incluso llegó a marcar nuevos máximos históricos, tal como ocurrió también con el Standard & Poor's, también en la sesión anterior, nuevamente superando el nivel de 5.000 puntos en un rebote bastante interesante que de pronto, como lo observamos, no ha tenido el mismo efecto en el Dow Jones, pero pues ya tienen por lo menos niveles de recuperación importantes, como lo decimos, en lo que respecta al 2026 y específicamente en lo que respecta principalmente desde el 28 de febrero, que fue que inició la guerra, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y pues ese sentimiento internacional que se ha visto afectado por unas disparadas principalmente en los precios del petróleo, como lo hemos advertido en este espacio. Les cuento que las acciones de Wall Street avanzan levemente este jueves tras una jornada histórica en la que el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos históricos. En la sesión previa, el Standard & Poor's 500 subió 0,8% y el Nasdaq 1,59%, sumando su 11ª jornada consecutiva de ganancias, impulsado por tecnológicas. En contraste, el Dow Jones cedió levemente durante la sesión del miércoles, dado que el optimismo se apoya en declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que la guerra con Irán está muy cerca de terminar y que Teherán busca un acuerdo en ese sentido. Sin embargo, la incertidumbre persiste y aún no hay una segunda ronda de negociaciones confirmada entre Washington y Teherán, y los analistas advierten que el rally podría ser prematuro, aunque el mercado ha recuperado las pérdidas desde el inicio del conflicto. Existen dudas sobre si el repunte
podrá sostenerse sin una resolución definitiva en el escenario geopolítico. Básicamente, con esto es lo que operan los mercados inicialmente en territorio estadounidense, y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso como abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Acá tenemos también un comportamiento interesante de este dólar en territorio colombiano, recordando que ayer nuevamente superó niveles de 3.600, cerró en el spot por encima de ese nivel, alcanzando niveles de 3.619 pesos con 90 centavos al cierre, y básicamente pues esos mínimos que había visto de los últimos 5 años, por lo menos en esta sesión y en la anterior, se ven lejos parcialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre las 8:02 de la mañana, cuando abrió este mercado cambiario en Colombia, teníamos un valor inicial de 3.620 pesos. Si lo comparamos precisamente con esa referencia a la que les hablaba, de 3.619 pesos con 90 centavos, teníamos un alza inicial de apenas 10 centavos, podríamos hablar de una relativa estabilidad, pero ya a esta altura vemos que el dólar cotiza sobre los 3.616 pesos con 95 centavos, ya un poco a la baja con respecto a la referencia del miércoles. En promedio, la divisa se negocia en 3.613 pesos con 48 centavos, y cabe recordar que la tasa relativa del mercado que rige este jueves 16 de abril es de 3.603 pesos con 19 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.609 pesos, aproximadamente alcanzó sobre las 8:24 de la mañana, y un máximo de 3.627 pesos con 40 centavos, que es esos picos que vemos al inicio de la sesión, y posteriormente algo de debilidad en el mercado local. En todos los volúmenes de negociación tenemos que se transaron 86 millones de dólares hasta el momento en un total de 112 operaciones, un volumen bastante promedio, teniendo en cuenta que en la sesión del miércoles se dio algo particular en cuanto a estos volúmenes de negociación, ya que se transaron en el mercado colombiano más de 2.750 millones de dólares, lo que con ese volumen de monto operado, pues básicamente se marcó un nuevo récord histórico en este mercado, por lo menos en cuanto a volúmenes. Básicamente, a propósito de esta apertura del mercado cambiario, esto prevé y nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar a nivel global continúa en un movimiento de consolidación, no hay catalizadores importantes, el mundo sigue concentrado en la guerra de Irán. Vamos a estar muy atentos a eventual flujo o eventual anuncios importantes que puedan romper tendencia, definir tendencia con claridad. Por el momento el mercado está muy a la expectativa de qué sigue sucediendo en Estados Unidos, Irán, Israel. Entonces vamos a estar muy atentos a esa situación. En la región está respetando muy bien los soportes, los pisos del dólar. Entonces por ahora se mantiene el rango completamente intacto en el DXY, que mide el dólar frente a los principales pares de monedas. En la región estamos respetando muy bien el piso, en México en 17.10, en Brasil consolidándonos cerca de los 5 reales por dólar, y en Colombia tenemos un fuerte soporte entre los 3.600 y los 3.570. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar algunos de los relevantes. En este caso tenemos un dólar que opera parcialmente al alza, un avance en este caso del 0,15%, y se ubica de este modo en 98,20 puntos. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente que el dólar digamos, en el plano internacional, por lo menos está en esos niveles, entre 98 y el soporte que vemos ahorita de 98,20. Se ha movido en las últimas sesiones en ese rango, pero sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, pues sigue muy cerca a los niveles mínimos mostrados de los últimos 6 semanas. Nos referimos incluso a principios de marzo, como bien lo hemos referido en este espacio, y pues básicamente eso también se refleja también en territorio colombiano. Ahí vemos algo de fortaleza a nivel internacional y algo de fortaleza también en el plano colombiano para la divisa estadounidense. Les cuento que la Casa Blanca anunció negociaciones para celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán, después de que Teherán amenazara con cortar el tránsito por el estrecho del Mar Rojo si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval de sus puertos. La Casa Blanca anunció el miércoles negociaciones para celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán. El anuncio de la oficina de Donald Trump llega después de que Teherán amenazara con cortar el tránsito por el Mar Rojo si Estados Unidos no levanta el bloqueo naval de sus puertos. Este ha sido implementado en su totalidad y es contra embarcaciones
de todas las naciones que entran o salen de los puertos iraníes. Esta abarca todos los puertos iraníes situados en el Golfo Arábigo y en el Golfo de Omán. Asimismo, nuestras fuerzas estadounidenses en la región están respaldando la libertad de navegación para aquellas embarcaciones que transitan por el estrecho con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos. La vocera informó que muy probablemente las nuevas negociaciones se celebrarán en Pakistán, que ya acogió el primer ciclo de diálogos. Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones con miras a terminar una guerra que sacudió la economía mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dio la bienvenida a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir, días después de las conversaciones en Pakistán. La Cancillería de Irán informó que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán. El principal punto discrepante es el programa nuclear de Teherán y la Cancillería de Irán reiteró que el derecho del país a enriquecer uranio es indiscutible, pero que el nivel de este proceso es negociable. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirma que se propuso a Irán un gran acuerdo. Trump inició la guerra argumentando que Irán se acercaba a fabricar una bomba atómica, una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de la ONU. Por su parte, Teherán defiende que su programa nuclear tiene fines civiles. Vance asegura que Trump prometió hacer prosperar a Irán si éste se compromete a no tener un arma nuclear. Desde el 8 de abril rige un cese al fuego por 2 semanas y un alto funcionario estadounidense dijo que su país no ha acordado formalmente una extensión del alto al fuego con Irán. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió de una desaceleración de la economía del país y pidió medidas para impulsar el crecimiento frenado por la ofensiva de 4 años en Ucrania y las sanciones occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió el miércoles de una desaceleración de la economía del país y pidió medidas para impulsar el crecimiento que se ha visto afectado por la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales. Las estadísticas muestran que el crecimiento económico lamentablemente ha venido disminuyendo durante 2 meses consecutivos. En términos generales, el Producto Interno Bruto se contrajo un 1,8% en el periodo de enero a febrero. Las industrias manufactureras y la producción industrial en su conjunto registraron cifras negativas, al igual que un sector tan importante y de relevancia sistémica como la construcción. Añadió que espera propuestas de medidas adicionales destinadas a reanudar el crecimiento de la economía interna. Tras el inicio de la ofensiva en Ucrania en 2022, el gasto del Kremlin ayudó a Rusia a evitar el colapso económico. Sin embargo, ese aumento del gasto elevó la inflación, afectó a sectores de la economía no vinculados al conflicto y llevó la deuda externa rusa a su nivel más alto en 20 años. El año pasado, el Producto Interno Bruto de Rusia creció solo 1% y las autoridades ya prevían una expansión débil en 2026, incluso cuando la economía se contrajo a principios de año. Y ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que media a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, tiene una variación positiva a esta altura. Avanza parcialmente 0,39% y de esta manera se ubica en 2.333 puntos, un nivel en el que viene consolidada esta bolsa desde ya hace por lo menos 3 o 4 jornadas que lo logró y pues que se mantiene a la espera también de lo que suceda a nivel internacional y principalmente con fundamentales como el petróleo, que es lo que ha movido, por ejemplo, la acción de Ecopetrol en las últimas sesiones. Tenemos que el MSCI NUAM, ese índice que reúne el comportamiento de 3 bolsas, hablamos de la Bolsa de Colombia, Lima y la de Santiago de Chile, pues de momento también tiene una variación positiva, avanza 1,03%, 1,04%, ahí vemos variaciones en tiempo real. Esto sí, se ubica en 1.870 puntos este índice de integración regional. Ahora revisamos cuáles son las acciones que básicamente justifican el comportamiento al alza que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a organizarlas rápidamente porque ya tenemos cambios interesantes en estos primeros movimientos y tenemos que Ecopetrol es la que más gana de momento, que sube 2,11% y se ubica de esta manera en 2.420 pesos. Nuevamente
a recuperar esos niveles de 2.400 pesos que perdió durante la sesión anterior, pero un poco lejos de niveles de entre 2.700 y 2.800 que había mostrado en el punto más bajo de la guerra, jalonado principalmente pues por su fundamental, que es el petróleo de referencia Brent. La segunda acción que más sube es la de Celsia, que gana 0,88% y llega de esta manera a 5.740 pesos. La acción ordinaria del Grupo Aval avanza 0,85% y ya vemos que se ubica en 830 pesos por acción. Esas son las tres acciones más suben en este momento, pero también tenemos comportamientos positivos en la acción ordinaria del Grupo Cibes, la preferencial de Da Vivienda Group, Grupo Energía Bogotá, Mineros, Backholding International, preferencial del Grupo Sura y preferencial del Grupo Cibes. Ahora vamos a revisar cuáles son las de comportamiento negativo a esta altura y tenemos que la que más pierde es la acción de ISA, Interconexión Eléctrica, que retrocede 2,15% hasta los 30.080 pesos por acción. Le sigue la acción de Terpel, que cae 1,92% y de esta manera se ubica en 18.400 pesos por acción. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia también cae a esta altura 1,37% hasta los 15.820 pesos. Ahí las tres acciones que más registran comportamiento negativo a esta altura, pero también vemos rojo de momento en la acción preferencial de Corfi Colombiana y en la preferencial del Grupo Aval. Son 5 entonces las acciones de comportamiento negativo, pero que de momento no hacen mella en el comportamiento positivo que muestra el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. Pasamos a hablar de la segunda acción, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que como siempre lo hacemos, la mediremos observando el IPSA, que es el indicador de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado bursátil chileno y que se viene recuperando. Ahí ya ves un avance del 0,91% en un mercado que cabe recordar que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por ende ya lleva un rato operando y allá se aproximan incluso a las 11 de la mañana lentamente, eso sí, con un avance del 0,91%. Se ubica este principal indicador en 11.416 puntos. Revisamos entonces cuáles son las acciones que registran comportamientos a esta altura en la Bolsa de Valores de Santiago y tenemos que la que más gana a esta altura es la acción de la Sociedad Química Minera en su clase B, que avanza 3,13%, le sigue Itaú Chile con un avance del 1,92%, Sencomols gana 0,78%, Engie Energía Chile avanza 0,48% y Quiñenco 0,05%. Ahí entonces 5 las acciones de comportamiento positivo que básicamente son de momento las que jalonan el indicador en general de esta bolsa de valores o este mercado bursátil chileno. Revisamos también cuáles son las de comportamiento negativo y tenemos que CAP es la que más pierde, retrocede 1,29%, Entel pierde 1,25%, Falabella cae 0,85%, Enel Américas pierde 0,77% y Latam 0,25%, también 5. Entonces las acciones de comportamiento negativo, pero pues que tampoco hacen mella para que cambie en este caso el comportamiento del índice general. Pasamos a hablar entonces de la tercera en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, como siempre lo hacemos, medido a través de sus principales índices. Hablamos del MSCI NUAM General y el MSCI NUAM Select. Principalmente son los de referencia y nos van a dar una luz de cómo está operando principalmente este mercado peruano a esta altura de la jornada, teniendo en cuenta que Bogotá y Lima pues sí tienen el mismo horario y pues básicamente arrancaron operaciones recientemente. Tenemos un MSCI NUAM General, en este caso principal indicador de la Bolsa de Valores de Lima, que avanza 1,32% hasta los 52.273 puntos frente a un cierre de 51.593 puntos. Esto digamos una recuperación importante, recorta algo de las pérdidas que presentó durante la sesión anterior, dado que este índice general cayó más de 4% durante la sesión del miércoles, mientras pues también hay un ruido electoral bastante interesante en territorio peruano que también puede llegar a afectar los mercados y pues su movimiento en ese territorio. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que avanza parcialmente 1,73% hasta los 1.344 puntos frente a un cierre anterior de 1.121 unidades. Ahí tenemos entonces verde en Colombia, Chile y Perú para a nivel general un movimiento positivo de la integración NUAM a esta altura de la jornada y esperar que sucede de aquí al cierre de los mercados sobre las 3 de la tarde. En materia de otro mercado en los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen relativamente sin cambios este jueves, mientras los inversores esperan los datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo que podrían ayudar a modelar, en este caso, las expectativas sobre los tipos de interés de la Reserva Federal en medio de continua incertidumbre sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio. El dato oficial, que ya se conoció sobre las 7:30 de la mañana en territorio colombiano, fue revelado y en este caso arrojó una cifra de 207.000 solicitudes.
Se esperaba que este ítem de subsidios por desempleo aumentara en 16.000, o mejor, que aumentó en 16.000 hasta alcanzar las 219.000 en la jornada o en la semana anterior, durante precisamente la semana del 9 de abril, que es la que estamos hablando en este periodo. En este caso, el mercado esperaba que se situara en la cifra de este jueves en 215.000, es decir, que el dato oficial salió por debajo de las expectativas del mercado. El Departamento del Trabajo básicamente las publicó hoy, lo que sugiere que el mercado laboral estadounidense sigue siendo sólido. Posteriormente, se prevé que los datos de la Reserva Federal sobre la producción industrial, que creció un 0,2% intermensual en febrero, muestren un aumento del 0,1% durante marzo, según las estimaciones del consenso. Los datos económicos se publicarán tras el estudio económico regional de la Reserva Federal, conocido como el Libro Beige, que reveló el impacto de la creciente incertidumbre para las empresas estadounidenses como resultado de la guerra con Irán. El presidente Donald Trump, por su parte, amenazó el miércoles con despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si no renuncia una vez concluya su mandato. El mandato de Powell, cabe señalar, irá el próximo 15 de mayo, cuando ya Kevin Warsh, que es el nominado del presidente Donald Trump, asumirá el cargo como presidente del Banco Central estadounidense. Durante la sesión también hablarán Williams de la Fed y miran para tener bien perspectivas de tasas de interés a nivel internacional. Ya con ese panorama, pues vamos a revisar principalmente cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que recordemos es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que básicamente pues da una perspectiva importante de cómo se está comportando esa economía en medio de esas tensiones internacionales y pues básicamente cómo ha respondido la primera economía del mundo ante diferentes hechos tanto macroeconómicos como geopolíticos. Aquí tenemos un bono de referencia de 10 años que parcialmente sube menos de un punto básico, podemos decir que opera con una relativa estabilidad y de esta manera se ubica en un nivel de 4,28%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, aunque de manera leve como es el caso en este momento en territorio estadounidense, pues cae el precio del papel o del bono puntualmente, por lo que podemos hablar de una ligera desvalorización, incluso podemos hablar de una relativa estabilidad, como lo decíamos, en este mercado de deuda pública estadounidense, una vez ya entraron en operación los mercados en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo suben el jueves, revirtiendo las caídas anteriores, ya que el mercado se preguntaba si las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán lograrían un acuerdo para poner fin a la guerra, que ha causado interrupción sin precedentes en el suministro de energía de Oriente Medio. Abro comillas. Seguimos siendo escépticos ante una posible solución inmediata de esta guerra, cierro comillas. Esto lo declaró John Evans, analista del mercado petrolero de PVM, y agregó: cualquier titular es válido y siempre hay una respuesta, cierro comillas. La guerra entre los Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una interrupción sin precedentes en el suministro mundial de petróleo y gas. Ha conllevado también la paralización del tráfico a través del estrecho de Hormuz, por donde normalmente transitaba alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado de todo el mundo. Funcionarios estadounidenses e iraníes estaban considerando regresar a Pakistán para continuar las conversaciones tan pronto como el próximo fin de semana. El jefe del ejército pakistaní llegó a Teherán el miércoles como mediador y una fuente informada por Teherán declaró a Reuters que Irán podría considerar permitir que los barcos naveguen libremente por el lado omaní del estrecho de Hormuz en caso de que se llegue a un acuerdo para poner, en este caso, o para prevenir mejor, un nuevo conflicto tras el alto al fuego de 2 semanas que se anunció el pasado 8 de abril. En otra señal de una posible distensión en las acciones militares, el gabinete israelí se reunió el miércoles para discutir un posible alto al fuego con su vecino el Líbano, según informaron funcionarios relacionados con este tema. Los analistas básicamente dicen que se ha interrumpido aproximadamente 13 millones de flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz, dado el conflicto a nivel internacional. Básicamente con ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan los precios del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando como siempre lo hacemos por el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el petróleo de referencia mundial y a su vez el de referencia europea, recordando que es el fundamental, como lo advertíamos para empresas como Ecopetrol y Petrobras en cuanto a sus temas financieros. Vamos a revisar entonces rápidamente, principalmente cómo se comporta esta principal referencia del petróleo, que como lo advertíamos durante las últimas sesiones había tenido comportamientos negativos, como digamos nivel clave, había perdido los $100 que había mostrado básicamente, y en este caso tenemos un comportamiento
si se quiere, en torno a los $97.42, es decir, que ese petróleo de referencia internacional avanza parcialmente 2,64% en este caso, específicamente a esta altura de la jornada, recuperando algo de esas pérdidas que habíamos visto durante la sesión de el miércoles, el martes y el lunes principalmente, que fue cuando se dio esa racha de caídas en las principales referencias del petróleo. Tenemos también entonces que revisar a esta altura el petróleo de referencia estadounidense. Hablamos del petróleo WTI, que es el de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, y que había caído con fuerza durante la sesión del martes, cayó con algo de levedad, si se quiere, durante la sesión del miércoles, incluso alcanzó a avanzar un centavo apenas, muy cerca de la línea plana, y aquí ya tiene un avance un poco más consolidado, en torno al 1,74%, y ya se ubica en $92.92 el barril. Ahí tenemos entonces comportamientos positivos en las principales referencias del petróleo, esperando cómo se pueden desarrollar esas conversaciones del fin de semana entre Estados Unidos e Irán en territorio pakistaní. Les cuento, en otro de los conflictos, que masivos ataques rusos contra Ucrania presentaron durante la noche y dejaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odessa, informaron las autoridades ucranianas. Masivos ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania. Las autoridades ucranianas reportaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odessa, y también un centenar de heridos en todo el país. Desde el inicio del conflicto hace 4 años, el ejército ruso ataca casi cada noche el territorio ucraniano con misiles y cientos de drones, y recientemente intensificó los bombardeos diurnos. Del lado ruso, al menos 2 personas murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos contra la ciudad portuaria de Tuapse, a orillas del Mar Negro, según el gobernador regional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Rusia no merece ningún levantamiento de sanciones, porque apuesta por la guerra. Las negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto desatado por la invasión rusa de Ucrania en 2022 están estancadas desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses contra Irán a finales de febrero. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles que su país no prolonga la suspensión de sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar, una medida para mitigar el impacto del alza de los precios del crudo provocada por la guerra en Medio Oriente. La empresa energética española Repsol anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Caracas para retomar el control de las operaciones petrolíferas en Venezuela, incrementar su producción hasta un 50% en un año. Repsol anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Venezuela para retomar el control de las operaciones petrolíferas en ese país. La gran empresa energética española aseguró que está preparada para aumentar en un 50% la producción bruta de petróleo en un plazo de 12 meses y triplicarla en los próximos 3 años si se siguen dando las condiciones necesarias. Según la compañía, el pacto, firmado con el Ministerio de Hidrocarburos y la compañía estatal Petróleos de Venezuela, se enmarca en la licencia general emitida por la administración estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había prohibido operar en el sector petrolero venezolano a empresas extranjeras, como medida de presión económica contra el gobierno presidido entonces por Nicolás Maduro. Pero tras capturar al mandatario en una operación militar en enero, Trump revocó la medida y concedió nuevas licencias, una de ellas a Repsol. Tras el derrocamiento de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder e introdujo reformas para revitalizar la industria petrolera. Este sector es el principal activo del país con las mayores reservas mundiales de crudo, pero ha quedado muy mermado. 9:05 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.